Buenas tardes, en este video les voy a leer La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrod, ninguno tan extraño, tan inseguramente extraño, diremos como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste del Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrod no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scharlach, cuyo segundo apodo es Honor la muerte de Lonrod. Pero este nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de Taur. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese asalto prisma que domina el estuario, cuyas aguas tienen el color del desierto, a esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada visibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala. Arriba, el día 3 de diciembre, el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico, Dr. Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea, Yarmolinsky Seno. Postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. El 4 a las 11:03 AM lo llamó por teléfono un redactor de Yiddish Zeitung. El doctor Yarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario de Viranos y los debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle 3 pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un impreso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible pero no interesante, respondió Lonrod. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no de las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percanes de un imaginario ladrón. Treviranus repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lord. Aquí están sus obras completas, indicó en el placard una fila de altos volúmenes, una vindicación de la cábala, un examen de la filosofía de Robert Fludd, una traducción literal de Sefer Yetzirah, una biografía de Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el tetragrámaton, otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión, luego se echó a reír. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos mamotretos. Si quiere, no tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Ronrod, como el cristianismo se atrevió a completar el redactor de la Yiddish Zeitung, Eri miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lonrod se obstuvo de sonreír bruscamente, bibliófilo o hebraísta. Ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos.
Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Bel Shem Tov, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del tetragamatón, que es el inefable nombre de Dios. Otro, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto en el cual comprendió cómo es la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia. Su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato de todos los casos que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los Hasidim razonan que ese hiato señala un centésimo de nombre, el nombre absoluto. La erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddish Zeitung. Este quería hablar del asesinato. Lonrod prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en 3 columnas que el investigador Eric Lonrod se había asesinado. Lonrod, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de estos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pintorería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda que le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó. Esa tarde Teviranus y Lonrod se dirigieron a la ciudad. Se, desin- se desintegraron. Crecía el firmamento y ya a poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo llegaron a su pobre destino, un callejón de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta del sol. El muerto ya había sido identificado, era Daniel Simo Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delatador. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras en tiza eran las siguientes: la segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero, poco antes de la 1. El teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranos, con ávido sigilo. Habló un hombre de la voz cultural, dijo que se llamaba Himsberg, que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los 2 sacrificios de Acevedo y Yarmolinsky. Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delatador. Después la comunicación se cortó sin rechazar la posibilidad de una broma. Al fin estaban en carnaval. Trevirano se indagó que le habían hablado desde el Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon. Esta calle es salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Treviranos habló con el patrón, este Black Finnegan, antiguo criminal irlandés abrumado y casi anulado por la decencia. Le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffius, que acababa de salir con unos amigos. Treviranos fue enseguida al Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente: hace 8 días Griffius había tomado pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afiliados, de nebulosa barba gris, trajeado pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranos adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffiths inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca. Cenaba y almorzaba en su cuarto. Apenas si le conocían la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un cupé cerrado se detuvo en la taberna. El cochero no se movía del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso. Del cupé bajaron 2 arlequines. Eran reducida estatua y nadie pudo observar que estaban muy borrachos. De cornetas irrumpieron en el escritorio de Finnegan.
Abrazaron a Griffiths, que pareció reconocerlos, pero que le respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, él en voz baja, gutural, ellos con las voces falsas agudas. Y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los tres, muy felices. Griffiths, tan valiente, parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertiginoso. En el medio, entre los arlequines enmascarados, una de las mujeres del bar recordó los ángeles amarillos, rojos y verdes. Dos veces tropezó, dos veces lo sujetaron los arlequines, rumbo a la dársena inmediata, de agua rectangular. Los tres subieron al cupe y desaparecieron. Ya en el escrito del cupe, el último arlequín grabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la revoca. Treviranius vio la sentencia, era casi pervisible, decía. La última de las tres letras del nombre ha sido articulada. Examinó después de la piecita de Griffiths. Ginsberg había en el suelo una brusca estrella de sangre en los rincones, restos de cigarrillo de marca húngara, en un armario un libro en latín, el Philologus Hebraeograecus 1739 de Leusden, con varias notas manuscritas. Treviranus lo miró con indignación e hizo buscar al Rorrot. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer, mientras el comisario interrogaba a los contradictorios, testigos del secuestro posible. A las 4 salieron en la torcida rue de Toulon, cuando pisaban las serpientes muertas del alba. Treviranus dijo: ¿y si la historia de esta noche fuera un simulacro? Eric Lorrock sonrió y le leyó con toda la gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación 33 del Philologus. Dies Judaeorum incipit a solis ocaso usque ad solis ocasum diei sequentis. Esto quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. ¿Este dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche? No más valiosa es una palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espada los contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Palas, en El Mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 juicios. La Jiddische Zeitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dan Red Scharlach, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranus. Este recibió la noche del 1 de marzo un imponente sobre sellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada Baruch Espinosa y un minucioso plano de la ciudad, arrancando notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habrá un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de este triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento, more geométrico, y mandó la carta y el plano a casa de Lonrod, indiscutible merecedor de tales locuras. Eric Lonrod las estudió. Los 3 lugares en efecto eran equidistantes. Simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio también. Sintió de pronto que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra tetragramatón de adquisición reciente y llamó por teléfono al comisario. Le dijo: gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planeen un cuarto crimen? Precisamente porque planeen un cuarto crimen podemos estar muy tranquilos. Ronald colgó el tubo. 1 hora después viajaba en un tren de los ferrocarriles australes, rumbo a la quinta abandonada de Triste Leroy.
Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, inflamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio donde al amparo de un caudillo barcelones mendran los pistoleros. Lonro sonrió a pesar que era el más afanado. Red Charlas hubiera dado cualquier cosa por conocer su clandestina visita. Acevedo fue compañero de Charlas. Lonrod consideró la remota posibilidad que la cuarta víctima fuera Charlas. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema. Las meras circunstancias, la realidad, nombres, arrestos, caras, tirámites judiciales y carcelarios. Apenas le interesaban ahora. Quería pasear, quería descansar de 3 meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en un antiguo triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino. Se abochornó de haberle dedicado 100 días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonrod bajo el aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonrod echó a andar por el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta. Vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía del agua crapulosa de un barco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Triste Leroy, casi tan alto como los negros eucaliptos que lo rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente, los separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Una derrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta, de nuevo ante el portón infranqueable. Metió la mano entre los barrotes casi maquinalmente y dio con el pasador. El chirrido de hierro lo sorprendió con una pasividad laboriosa. El portón entero serio. Lonrod avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, la casa de la quinta, maniáticas. A una diana glacial en un nicho lobrego. Correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Lonrod rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó bajo el nivel de la terraza. Vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Ronrod, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró, subió, alzó las manos y abrió la trampa de la salida. Un resplandor lo siguió a una ventana, le abrió una luna amarilla y circular definía en el triste jardín de dos fuentes cegadas. Lonrod exploró la casa. Por antes comedores y galerías salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas a antecámaras circulares, infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce de los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los losanges de las ventanas, eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso de dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos. Se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro muy alto lo saludó con gravedad y le dijo: «Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día». Era Red Charlas. Los hombres maniataron a Lonrod. Este al fin encontró su voz. «Charlas, ¿usted busca el nombre secreto?» Charlas seguía de pie indiferente, no había participado en la breve lucha. Apenas se alargó la mano para recibir el devolver de Ronrod. Habló Ronrod. Oyó en su voz una fatigada victoria, un odio del tamaño del universo, una tristeza no menor que aquel odio. «No», dijo Charlas. «Busco algo más hemífero y deslenable. Busco a Eric Lonrod».
Hace 3 años en un gratito de las ruedas de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un cupe mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. 9 días y 9 noches agonicé en esta desolada quinta simetría. Me arrastré la fiebre, el odioso Jano bifronte que mira los ocasos y las auroras daban horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo, llegué a sentir de que 2 ojos, 2 manos, 2 pulmones, dos tan monstruosos como 2 caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús, me repetía la sentencia de los Going. Todos los caminos llevaban a Roma. De noche mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la quinta de Triste Leroy. En esa noche yo juré por el Dios que ve con 2 caras y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos tejer un laberinto en torno del hombre que habían encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme, los materiales un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal de los rombos de una pinturería. El primer término de la serie me fue dado por el azar. Yo había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del tetrarca. Acevedo nos traicionó, se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el día antes. En el nombre hotel se perdió hacia las 2 de la madrugada y rompió en el dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir verosilmente. Redactaba unas notas o un artículo sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras. La primera letra del nombre ha sido articulada. Acevedo le intimó silencio. Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los 10 días ya supo por Yiddish Zeitung que usted buscaba en los escritos de Yarmolinsky la clave de la muerte de Yarmolinsky. Leí la historia de la secreta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim, en busca de ese nombre secreto, habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió en la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio elegí la del 3 de enero, muro en el norte. Para el segundo sacrificio nos convenía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria, merecía la muerte. Era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló para vincular su cadáver al anterior. Yo escribí encima de los rombos de la pinturería la segunda letra del nombre así articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue como Treviranius adivinó un mero simulacro. Griffiths Ginsburg. Soy yo. Una semana interminable sobrellevó, suplementando por una tenua barba postiza en ese perverso cubículo de la rue de Toulon, hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del cupe uno de ellos escribió un pilar, la última de las letras del norte, así articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple, así lo entendió el público, ya sin embargo intercalé repetidos indicios para que usted, el razonador Eric Lonroth, comprendiera que es cuádruple, un prodigio en el norte, otros en el este y otro en el oeste. Reclaman un cuarto prodigio en el sur, tetragramatón, el nombre de Dios, JHVH. Consta de 4 letras. Los arlequines y la muestra del pinturero surgieron 4 términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusden. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranius. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rombo perfecto, el punto que prefiera el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he
premeditado, Eric Lonrod, para atraerlo a usted a las soledades de triste Leroy. Lonrod evitó los ojos de Charlotte, miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos turbulamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche, desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran 3 líneas, dijo por fin. Yo sé el laberinto griego que es única línea recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Es charlas cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, en 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos, aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C. De nuevo a mitad de camino, máteme en D, como ahora va a matarme en Triste Leroy. Para la otra vez que lo mate, replicó Charlas, le prometo ese laberinto, que consta de una sola línea recta y que es indivisible. Retrocedió unos pasos, después muy cuidadosamente hizo fuego. Fin.